Amigos televidentes, a esta hora saludamos a Edwin Bedoya, vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. Gracias por aceptar la invitación a este diálogo. Quería consultarle en primera instancia cómo les fue a ustedes en esta ronda, en estas mesas de diálogo, precisamente para avanzar en la reforma laboral que pretende el gobierno. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Realmente no hemos tenido ninguna reunión con el gobierno nacional para tratar estas reformas. El día sábado pasado tuvimos una convención nacional donde la convención discutió los conflictos que existen en el país con varias organizaciones filiales a las centrales sindicales, tanto del sector público como del sector privado, y ahí se expresaron unos múltiples problemas. Primero, el tema del desempleo agudo que está en el país, que sobrepasa ya el 5% de trabajadores que se encuentran despedidos. Tenemos 5 millones de trabajadores despedidos en subempleo, y también trabajadores en condiciones precarias que nos dejó la ley humanitaria. Es decir, todavía no se arreglan ni siquiera los problemas que fueron acuciantes en la ley humanitaria. Todavía tenemos trabajadores que están con estos procesos de aplicación de la ley humanitaria, e incluso en empresas donde ya no cabría aplicar esta ley. Todo este tipo de conflictos, retrasos en los pagos de los trabajadores, despidos de trabajadores hasta ahora, despidos masivos, es decir, un índice de conflictividad general en todos los trabajadores del país. Bueno, sí nos ha preocupado. Sí, dígame por favor, señor Bedoya. Sí nos ha preocupado realmente que el gobierno no haya tomado ninguna cartas del asunto para el control, incluso de las empresas que hasta el momento están aplicando la ley humanitaria donde ya no deberían aplicarla. Es decir, hay muchas empresas que, abusando de esta ley, empezaron a condicionar a los trabajadores para suspender sus labores o pagarles la mitad del sueldo, a pesar de que existen ya empresas que se están reactivando. Existe un poco control del Ministerio del Trabajo, no hay inspecciones, pese a que se han pedido inspecciones focalizadas, inspecciones integrales para que el Ministerio constate este tipo de violaciones, pero todavía no se han cumplido. Existen despidos de los médicos. Recién en la semana pasada se pidieron a médicos internistas, emergenciólogos que estaban en la primera línea. Es decir, ni siquiera se cumplió con la ley humanitaria cuando se mencionaba que todos los médicos que trabajaron en la primera línea iban a ser contratados ya definitivamente. Entonces, hay una serie, como digo, de conflictos que no se han arreglado. Ahora, en cuanto a lo que yo le decía, la ley, la reforma laboral que promueve el gobierno, yo precisamente pude conversar con el ministro del Trabajo hoy en la mañana, en el noticiero de la mañana, y él decía que se había reunido con todos los sectores y con los dirigentes de los trabajadores, principalmente con todos los dirigentes de los trabajadores. Entonces me llama un poquito la atención el hecho de que usted dice no ha habido reuniones con el ministerio. ¿Cómo entender esto? A ver, le explico. Nosotros hemos pedido a la presidencia, mandamos un oficio a la primera instancia para que nos reciba. Este oficio fue redireccionado al ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo, si bien es cierto, nos recibió durante unos, creo, como 30 minutos a los presidentes de las centrales sindicales, pero no es que se habló del tema de la reforma laboral. Ahí se toparon los problemas que le estoy comentando de la conflictividad que vivíamos los trabajadores y ver la manera de arreglar. Tampoco se quedó en nada y no se han cumplido ninguno de ni siquiera lo que se quedó en las conversaciones, y peor, el tema de la reforma laboral. Sobre el tema de la reforma laboral no hemos conversado nada con el ministro de Trabajo. Yo lamento mucho porque realmente cuando se quiere emitir una ley, y la OIT lo menciona, hay que llamar a un diálogo tripartito donde se discuta y se debata las posiciones frente a una ley que se quiera generar, y de ahí esta ley sea llevada a la Asamblea con acuerdos comunes, pero no ha habido ningún de este encuentro. Claro, tripartito, gobierno, empleadores y trabajadores. Ahora, ¿cuáles son sus, diríamos, inquietudes o preocupaciones sobre esta reforma laboral? Porque, entre otras cosas, lo que el ministro señala es que, por un lado, va a haber mayores ventajas laborales para las mujeres. Por otro lado, habla de la incorporación de los jóvenes.
y de horarios parciales para que los jóvenes puedan trabajar y puedan estudiar. También habla de incorporar a los trabajadores mayores de 50 años, entre otras cosas. ¿Qué es lo que les preocupa a ustedes, señor Bedoya? A mí, no, a nosotros nos preocupa particularmente a la CEDOCUT que hay mucha demagogia en lo mencionado por el ministro, porque se repite lo mismo y también ustedes como periodistas deben haber escuchado lo mismo del ministro. Primero, que con una ley no se genera empleo. Una ley solita por decreto no genera empleo. Hay otras acciones que son paliativos a crear una ley, como los incentivos económicos para las pequeñas y medianas empresas, para primero cuidar los empleos que existen y después generar empleo. Lo otro, nosotros no consideramos que se cree otra ley aparte del Código de Trabajo, porque ya tendríamos 3 leyes. Una que hay, la ley de los servidores públicos, otra el Código de Trabajo y otra, como decimos nosotros, una ley para los sin derechos, es decir, para que no tengan derecho a las indemnizaciones, no tengan derecho a la jubilación patronal, y eso lo prohíbe la Constitución porque no se puede discriminar, no hay trabajadores ni de primera ni de segunda, entonces todo debería incorporarse. Claro, es decir, no debería haber esta reforma. ¿Ustedes no están de acuerdo con que haya una reforma? Porque entiendo que el Código de Trabajo data de 1938, 1940. Así es, mire, nosotros estamos proponiendo una reforma al Código de Trabajo, pero para hacerle Código de Trabajo orgánico, para no permitir que un Código de Trabajo sea prácticamente mancillado con decretos o acuerdos ministeriales, que es lo que ha pasado, prácticamente se ha gobernado con decretos. No hay una política laboral en ninguno de los gobiernos. Yo creo que ya más de 10 años no tenemos, o más de 14 años no tenemos una política laboral real que nos enseñe el camino a futuro para ver qué hacemos. Como no hay una reforma laboral, lo que se ha hecho es solo gobernar por decretos. Mire, solo veamos cuáles son los resultados de los decretos últimos que se firmaron al finalizar este periodo. Faltando 2 días, el ministro hizo una serie de decretos ministeriales que no han generado ningún resultado para el empleo y son los mismos que gobernaron con este gobierno, es decir, el sector empresarial siempre ha estado presente. Yo no sé, el sector empresarial habla de mejorar el empleo, pero ellos tampoco han aportado nada en la pandemia, ni han pagado las deudas que tienen con el Estado, más de $1,000 millones, deudas que tienen con el Seguro Social. Es decir, los que más no han aportado han sido los trabajadores y los que más han sufrido por los desempleos somos los trabajadores. Y en esa línea, ¿qué es lo que se espera a futuro, señor Bedoya? Porque yo entiendo que el gobierno enviará este proyecto de reformas, por lo menos en el anuncio lo enviará en los próximos días, aunque también aquí hay un tema político muy fuerte, ya que movimientos como Pachacuti, representados en la Asamblea, han dicho que no van a apoyar ni este ni otros proyectos. En todo caso, en el ámbito de los trabajadores, ¿qué esperan ustedes precisamente sobre este proyecto de reforma laboral? Bueno, le hemos dicho al gobierno que queremos tener un diálogo transparente, que se debatan las propuestas. Nosotros ya hemos hecho, como le menciono, las propuestas, ya hemos hecho llegar incluso a la misma Asamblea. Estamos posiblemente ya para puertas de entregar el Código de Trabajo. Lo que le decimos al gobierno, venga a debatir el Código de Trabajo que proponemos y veamos qué salida le damos a las nuevas relaciones de trabajo con los contratos. Hay contratos en el Código de Trabajo que se pueden utilizar, contratos temporales, contratos eventuales, están en el Código de Trabajo actual. Y yo no sé por qué los empresarios se rehúsan a usar. ¿Cuál es el tema de fondo? Es que se quiere cumplir con la carta de intención del Fondo Monetario al decir que se eliminen las liquidaciones de los trabajadores y también se eliminen beneficios sociales como la jubilación patronal, que es un beneficio adicional al que tienen los trabajadores que se dan en una empresa que haya estado trabajando más de 25 años. Entonces, al eliminar estos derechos se está incurriendo en un error y en una violación a la Constitución, porque los derechos de los trabajadores son irrenunciables y, por tanto, la nueva ley que se pretende crear es una ley que va en contra de la Constitución y nosotros tendremos que demandarlo. Si es que no hay el diálogo con el gobierno, si es que el gobierno se
se empecina en no dialogar con los trabajadores, entonces nos verán obligados a estar nuevamente en movilización en las calles, y culpa del gobierno será la conflictividad social que se está agudizando en el país. Ahora, y más aún con la venta de los combustibles que se están elevando cada mes. Ahora, señor Bedoya, el ministro hoy manifestó, y eso ha sido reiterativo en estas declaraciones, en el sentido de que es mejor tener una reforma laboral, una ley que no sea perfecta, a no tener trabajo. Es decir, según el gobierno están pensando no en los trabajadores actuales, sino en los futuros trabajadores. Esta versión, ¿cómo le llega a usted? Mire, esto es otra demagogia. O sea, lo que nos dice, aunque sea tengamos un trabajo sin derechos, pero tengamos trabajo. Y eso no habla la OIT. La OIT habla del trabajo decente, del trabajo digno. Entonces, ¿dónde quedan esos principios? Y una de las cosas que nos preocupa, el Ministerio del Trabajo fue creado para tutelar los derechos de los trabajadores, no para tutelar los derechos de los empresarios. Ahí está el principio indubio propio que mejora en caso de conflicto al sector más desfavorable, que en este caso son los trabajadores. Pero aquí lo que se quiere hacer ver es decir, pobrecitos los empresarios, pero jodamos al trabajador con menos estabilidad, con menos sueldo. Imagínense, hasta ahora tenemos trabajadores que están ganando menos de la mitad del salario básico. Entonces, ¿cómo pretendemos reactivar la producción si tenemos trabajadores que están siendo mal pagados? Por más impuestos que les reduzcan a las computadoras, a las tablets para los estudiantes, ¿cómo un padre de familia va a arriesgarse en comprar un artículo de esta naturaleza si está ganando $200? Usted ha visto, ustedes mismos han pasado en la televisión cómo una madre de familia tiene que estar con un celular para 2 hijos. Así es. El trabajador ecuatoriano tendrá que decidir a cuál de sus hijos poner a estudiar porque ya no le alcanza el dinero que está ganando. Entonces, esa es la realidad realmente que vive el pueblo ecuatoriano y los trabajadores, y a esa realidad a la que hay que darle salida. Muy bien, gracias Edwin Bedoya.